Hola, profe, mi nombre es Laura Mayorga y este video es para explicar un poco cómo las políticas macroeconómicas afectan a las empresas y organizaciones colombianas. Para empezar, me gustaría hablar un poquito sobre la política fiscal. Esta tiene un impacto muy significativo en las empresas. Por ejemplo, si se habla de la alta carga tributaria que afecta la competitividad entre ellas, como por ejemplo el impuesto de renta que alcanza a veces hasta el 35% de todas sus ganancias, ocasionando que no puedan generar mucho empleo. Esto claramente incentiva la informalidad, que representa casi el 60% de los empleos ahorita en Colombia. El segundo es el gasto público y la infraestructura. Esto tiene que ver mucho como con proyectos de construcción de carreteras o de puertos. Esto ha ayudado mucho a los sectores de transporte y de exportaciones. Y para dar un ejemplo más claro de la política fiscal, se podría hablar de la Ley de Financiamiento de 2019. Esta buscó reducirle los impuestos a las empresas para que generaran más empleo. Sin embargo, debido al ambiente fiscal que fue inestable, esta tuvo resultados muy mixtos, es decir, buenos y malos al mismo tiempo. En segundo lugar, me gustaría hablar de la política monetaria y la inflación. Como primero, me gustaría hablar de las tasas de interés. Estas son controladas por el Banco de la República. Cuando estas son bajas, se estimula el crédito para las empresas y las familias. Sin embargo, en 2022 y 2023 estas tasas se elevaron mucho para controlar la inflación. Esto ocasionó que los préstamos se encarecieran y limitó mucho la inversión empresarial. Ya hablando de la inflación, esto es algo muy recurrente en el país después de la pandemia. En 2022 se alcanzó hasta el 13% en los índices de inflación. Esto hizo que se encarecieran los insumos importados y redujo el poder adquisitivo de los consumidores, de los colombianos. Y esto claramente afectó demasiado a las ventas. Un ejemplo muy claro es el sector de los alimentos, las empresas de alimentos, sobre todo el trigo y el maíz que son importados. Se han puesto muy caros y ya no es tan sencillo como antes adquirirlos. El tercero es el tipo de cambio y la competitividad, sobre todo hablando del peso colombiano. Este es muy volátil en cuanto a cómo es la tasa de cambio en el extranjero. Esto de cierta manera ayuda a sectores como que producen el café, el petróleo y las flores, pero perjudica mucho a las empresas que dependen de productos importados. Como ejemplo práctico, de nuevo, podría hablarse de que en 2020 la devaluación del peso ayudó mucho a los exportadores, pero encareció mucho la maquinaria de sectores como la industria y la tecnología. Por último, la estabilidad y la confianza en el mercado. El mercado laboral en Colombia no es muy confiable el mercado laboral y la política no es muy confiable en Colombia debido a las tantas reformas tributarias y laborales que se han tenido. Estas generan incertidumbre y hacen que en el extranjero no se vea confiable como invertir en las empresas. Y claramente los ciclos económicos que hemos tenido en nuestro país, crisis como la de 1999 y la pandemia. En estas dos, el desempleo y la informalidad laboral subieron mucho y esto afectó la capacidad de las empresas para poder operar y seguir trabajando. Ya como conclusión, la política macroeconómica en Colombia afecta de manera directa el comportamiento de las empresas aquí, por el tema de impuestos, inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio, la tasa de cambio del peso. Como recomendación se podría decir que un entorno más estable y predecible podría potenciar la competitividad y el crecimiento empresarial. Gracias.